informe de política monetaria del Banco Central de marzo redujo ostensiblemente el crecimiento de la actividad económica el año 2014, mucho más de lo que se había previsto hasta ahora. Consideró una disminución de 3,75 a 4,75% de crecimiento, que la estimación que había hecho hace 3 meses atrás, a entre 3 y 4%. O sea, lo redujo en 0,75 puntos porcentuales. La caída es muy fuerte. Entonces ahí surgen dos temas. Uno, ¿por qué la caída tan fuerte? Y el otro, que al que yo me voy a referir ahora, es cómo analizar esta cifra y qué habría que hacer. La caída fundamentalmente es debido a la contracción, a la reducción muy violenta que se ha producido en inversión productiva, que el año pasado creció solo 0,4%. Y este año, en la estimación del Banco Central, es de un crecimiento de 0,8%. Esta contracción en el crecimiento de la inversión no es algo que deba pasar sin reacciones que se produzcan en contra. O sea, para modificar el curso de los acontecimientos. Aquí hay un gran desafío que tiene el Estado y concretamente el nuevo gobierno, porque el mecanismo más inmediato para actuar frente a estas circunstancias es hacer crecer el gasto público. Ahora, ese no es una cosa que sea tan simple, porque obviamente hay situaciones que inciden en algún momento sobre el gasto público, incluso el terremoto del norte, pero sobre todo porque se dejó un nivel de presupuestario extraordinariamente restringido, conscientemente restringido, podríamos decir. El año pasado hubo una subejecución del gasto público muy fuerte, que se impuso, o sea, que se llevó adelante o se ejecutó en los últimos meses del 2013. ¿Por qué esta subejecución? Pareciera, en la conclusión que uno puede sacar, que fue para cumplir con uno de los criterios, digamos, defendido personalmente por Piñera, que es que el gasto público no puede crecer más que el producto, que es una formulación muy ideologizada que en definitiva reduce el papel del Estado y supone que va a ser el sector privado el que debe jugar el papel fundamental en cuanto a defender los niveles de actividad o propender a los niveles de actividad. Ahora, como esto se produjo en un periodo muy claro de desaceleración económica, por esa razón la subejecución fue muy fuerte. Eso incidió en el bajo crecimiento del último trimestre del año pasado. Y esa es una situación que se proyecta al inicio del 2014 muy claramente. El crecimiento de enero fue 1,6, extraordinariamente bajo, y en febrero, que hay un dato que tiene que aparecer en estos días, seguramente va a ser de un nivel relativamente similar, un poco superior. Hay ya antecedentes concretos que se conocen que muestran que esta situación se va a dar. La producción industrial manufacturera de febrero descendió en 12 meses 2%. Hay una contracción, o sea, una detención del proceso del descenso del desempleo, del descenso muy evidente. Ahora, el Banco Central, en su informe de política monetaria, parte de la base que la economía va a venir de menos a más. Es decir, que entonces está reconociendo que la caída en la primera parte del año va a ser extraordinaria, mucho más fuerte. Va a estar por debajo de este crecimiento entre 3 y 4%, que por lo demás lo considera como un consejo a la baja. De allí que la conclusión que debe sacarse es que hay que adoptar medidas, es un tema que debe abordarse. Y por lo tanto, en nuestra opinión, a todo el conjunto de tareas que se ha planteado el gobierno en función de las propuestas programáticas, debe agregar esto de revertir el proceso de aceleración económica que está viviendo el país y que con el principal mecanismo que tiene que para actuar, que es el gasto público. Tengo la impresión, Hugo, de que de los aspectos que tú mencionabas hay uno que tal vez ayude en esa dirección,
y es que como el presupuesto lo calcularon sobre la base de una proyección de crecimiento mayor, lo probable es que la sola ejecución del presupuesto genere un determinado déficit mayor de lo esperado, y eso de alguna manera debería ayudar un poco en la reactivación, me parece, solamente si cumple con el presupuesto actual. Sí, o sea, es lo que ha dicho el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda han dicho que como medida correctora van a esforzarse por ejecutar el presupuesto. Exacto. Pero habría que tener en cuenta dos datos adicionales. Que el presupuesto lo calcularon con un crecimiento del 4,9, que no se da por ningún lado, y eso también lo hicieron conscientemente, porque nadie al momento de ejecutar el presupuesto podía sostener eso. Y por otro lado está cayendo el precio del cobre, y las dos cosas disminuyen el ingreso fiscal. De acuerdo, pero eso generará, si cumplen el presupuesto, un déficit que de alguna manera tendrá que ayudar a reactivar, me imagino. No, es que el déficit está dado de partida. Sí. Porque el presupuesto del 2014 se calculó con déficit. Por supuesto. O sea, está creciendo el déficit, pero ahí surge, es lo que dices tú, Carlos, pero surge el siguiente tema. ¿Cómo enfrentan el déficit? El déficit puede enfrentarlo de diferentes maneras. Una, aumentando el endeudamiento. Ya hay un endeudamiento comprometido, 6.000 millones de dólares, que es lo que estableció el presupuesto. Y lo otro, que creo que es la medida que debiera tomarse, es usar recursos que el fisco tiene y que no pueden seguir quedar guardados para no sé qué momento, qué ocasión. Están los fondos soberanos, están los fondos los excedentes del cobre no usados. Hay recursos que están en las propias cuentas del Tesoro Público. Por supuesto. Entonces hay recursos para actuar. Ahora eso requiere una decisión fundamentalmente política. Así es. Ahora, yo quiero abordar el aspecto que me interesa tratar ahora, partiendo de este hecho, y es el tema de la discusión de la reforma tributaria. Yo creo que lo primero que hay que decir es que la polémica que ha generado la reforma tributaria en la primera semana después de ser presentado el proyecto es una polémica que refleja que esta reforma tributaria tiene aspectos que son muy positivos, puesto que ha provocado una reacción de parte de la gente que sobre todo se beneficiaba con la elusión de impuestos, tanto los empresarios mismos como sus asesores, que indica que de alguna manera está tocando puntos sensibles. Por ejemplo, han hablado de la letra chica de la reforma, que yo creo que es un punto que hay que destacar quizás de la reforma en un aspecto. Y es que, por ejemplo, esta idea de aplicar a Chile los criterios de manejo tributario por parte de atribuciones de control tributario por parte de la autoridad administrativa que tiene la OECD, que el proyecto ha copiado prácticamente lo que tenía la legislación española, por ejemplo, al respecto, para que se aplique en Chile. Y esto ha generado una verdadera gritadera por parte de algunos asesores que han dicho que esto viola las libertades y una serie de cosas, y que precisamente una de las características que tienen estas normas de la OECD es que no solo sanciona a la persona que elude, sino que sanciona también al que le recomienda cómo eludir. Y además define la elusión de una manera que es bastante clara, es decir, define la elusión como el estructurar negocios que tengan el propósito explícito y claro de eludir impuestos y que no tengan una justificación propia del negocio mismo. Entonces yo creo que ese tipo de cosas hay que valorarlas, que efectivamente esta reforma las tenga y que hay que plantear que no sean eliminadas, digamos, a raíz de todas estas expresiones en la discusión del proyecto en el Parlamento. Ahora, aún más, yo creo que también hay que plantear que aquellos aspectos de la reforma tributaria, que en general es muy moderada, algunos aspectos de ella, sin embargo, que también van en la letra chica y que se han introducido a última hora, que no están en el acuerdo programático, por ejemplo, deban ser corregidos también en la discusión parlamentaria en el sentido de eliminarlo. Hay un aspecto que es la rebaja de
impuestos en el tramo superior de 40% a 35%. Y eso, por lo menos la opinión que nosotros tenemos, es que es bastante impresentable, en el sentido de que las propias autoridades han reconocido que es una cosa impresentable porque ellas se han excluido de esta rebaja. Entonces, ¿por qué si se excluyen ellas y consideran que ellos deben pagar el 40% de los tramos superiores, por qué entonces permiten que otra gente lo haga? Yo creo que eso es un error que no está en el ánimo del país y que no influye para nada y no beneficia para nada. No va a agregar más recursos, no va a reactivar, no va a hacer nada, sino que es una concesión que a nuestro juicio debe ser corregida por el Parlamento. Es decir, se debe mantener el tope en 40%, el tramo superior de impuestos a la renta. Ahora, el segundo aspecto, que ese sí que no estaba en el programa que voy a mencionar ahora, y que es como que alguien hubiera metido la cola en la presentación del proyecto, es que permiten a las grandes empresas que durante el primer año rebajen el 100% de las inversiones que hagan. Eso es, hay que decirlo con todas sus letras, un regalo a las empresas mineras, que no están pagando el royalty que deberían hacer, que están manejando su contabilidad de modo de aumentar sus costos y pagar menos impuestos, es decir, están usando todos los trucos de elusión a su disposición, y con esto se les entrega un regalo que en un año de gigantescas inversiones ya aprobadas se les permite que las rebajen completamente, no solo de las utilidades de la empresa, sino que también de los impuestos que tienen que pagar sus dueños. Entonces, a mi juicio, ese es un aspecto que hay que quitar de este proyecto porque no corresponde. Ahora, y eso lo tiene que hacer el Parlamento. La medida de poder descontar, digamos, el 100% de las inversiones en el primer año, la depreciación del 100% de las inversiones en el primer año, el lanzar a gasto del 100% del valor de un equipo, por ejemplo, en el primer año, es una medida que puede ser aceptable para las pymes, pero no para las grandes empresas. Y así lo plantea el proyecto en el largo plazo. Sin embargo, tiene esta medida transitoria de que en el primer año le regala a las mineras principalmente esta rebaja completa. Yo creo que eso, en un año especialmente donde el fisco va a requerir ingresos, los que tienen que pagar esos ingresos en primer lugar son las mineras, que no están siendo afectadas o muy poco con esta reforma y no se les está aumentando el royalty, entonces por lo menos esto que no se lo den. Ahora, yo tengo la impresión de que el tema de la reforma tributaria, por lo tanto, corresponde apoyar el proyecto que se ha presentado, de modo que no se limen los aspectos más filosos que tiene, que son correctos, como el del food, como el de, digamos, todos estos aspectos de atribuciones del Servicio de Impuestos Internos para que pueda evitar la elusión. Eso hay que mantenerlo tal como está en el proyecto, está bien, pero hay que eliminar aquellos aspectos que son muy negativos, como este regalo que se le está haciendo a las mineras al permitirles depreciar aceleradamente inversiones que ya tienen aprobadas y por lo tanto que van a gastar de todas maneras, y por lo tanto tampoco desde el punto de vista de justificar por esta vía más inversiones va a funcionar. Bueno, este es un tema que hay que seguirlo comentando, ¿no? Así es.